Bueno, cordial saludo. Acá les presento un documento borrador que tiene, digamos, o que está organizando el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con FECODE. Este documento lo que va a determinar o va a ser son unas modificaciones que están contenidas en el decreto 1850 del 2002 y que fue compilado en el decreto 1075 de 2015, que es el único reglamento del sector de educación. Trata, digamos, este documento o este decreto que va a establecer? Realmente es la jornada laboral del docente. Porque en este decreto pues se establece que la jornada laboral del docente es de 8 horas diarias, de las cuales 6 deben ejecutarse dentro de la institución y 2 por fuera o dentro de la misma, en actividades propias del cargo. Ese es el documento que estaba o que está, digamos, actualmente. No es el documento borrador. El documento borrador lo que va a hacer claridad es sobre estas 2 horas, porque muchos de los rectores en esta parte donde dice que estas 2 horas por fuera o dentro de la misma, pues hacían que los docentes tuvieran que estar en muchos de los establecimientos de Colombia las 8 horas en la institución, porque ellos se apegaban a esta norma, decían, porque es por fuera o dentro de la misma y yo los necesito dentro de la institución, y hacían que muchas veces tuvieran que estar los docentes las 8 horas digamos, en el establecimiento educativo. Entonces, esa es una parte. La otra parte son los descansos, que el decreto borrador ya tiene listo y hace claridad sobre eso. Entonces, primero miramos qué se entiende por jornada escolar y es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo para la presentación del servicio educativo a los estudiantes. El horario de la jornada escolar, con intensidades horarias mínimas, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de 60 minutos, determinando 20 horas semanales efectivas para el nivel de preescolar, 25 horas semanales para básica primaria y 30 horas semanales para básica secundaria y media. Digamos que este es el decreto que ha estado vigente y esto es lo que se va a modificar o se va a hacer claridad, porque en ese aspecto pues se han tenido muchas situaciones, digamos, complejas. Este decreto único reglamentario del sector de educación, pues digamos que lo que se va a mirar es que el descanso pedagógico y la alimentación escolar de los estudiantes se incluyan dentro, digamos, de la jornada del docente. Porque acá en este decreto dice que el descanso pedagógico y la alimentación escolar de los estudiantes, esto está dentro de las actividades complementarias. Es decir, no está incluido dentro de la jornada laboral del docente. Entonces, esas son las modificaciones que se va a hacer. Entonces, que en armonía de lo anterior, el descanso pedagógico estudiantil se ha considerado como una actividad curricular del tiempo diario de la jornada escolar que dedica al establecimiento educativo para promover el bienestar integral de sus estudiantes. En el intermedio de los periodos de clase relacionados con las áreas obligatorias fundamentales y con las asignaturas optativas, así como en el aprovechamiento del tiempo libre, arte, recreación, deporte, ciencia y tecnología. Es decir, este es un tiempo que realmente debe de estar incluido dentro de las 6 horas del docente y esa es la modificación que se va a hacer. Entonces, por tanto, debe contemplarse la posibilidad de que los docentes cubran el tiempo destinado al descanso pedagógico dentro de su asignación académica. Entonces, debido a esa ambigüedad que había, que si el descanso hacía parte de la jornada laboral del docente o no, ya acá el decreto nos dice, primero, modifíquese el artículo
2.4.3.12 del decreto 1075 del 2015, el cual quedará así. Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar será definido por el rector o director al comienzo de cada año lectivo de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional, el plan de estudios y debe cumplirse durante las 40 semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994. Digamos, esto es lo que se hace cada año, esto no ha cambiado. Recordemos que para básica primaria, pues las horas semanales son 25, para básica secundaria y media son 30, para dar en la básica primaria 1000 horas anuales y en la básica secundaria y media 1200 horas. Bueno, los parágrafos son los que empiezan a dar claridad. En concordancia, pues, con los artículos antes mencionados, pues establece que el 80%, o sea, como mínimo el 80% de las intensidades semanales y anuales señaladas en el presente artículo serán dedicadas por el establecimiento educativo al desarrollo de las áreas obligatorias fundamentales. Y el otro 20%, pues digamos, son si hay especialidades, digamos, de acuerdo a los contextos de las instituciones, se puede mirar qué otras áreas se pueden dar de acuerdo con esos contextos. Parágrafo 2. La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo 20 horas semanales, digamos, esto no ha cambiado. Lo mismo es el rector, digamos, el que tiene potestad de organizar junto con el consejo directivo y el consejo académico al comienzo de cada año, digamos, organizar toda la parte de la intensidad horaria. Parágrafo 3. El tiempo de la jornada escolar incluirá el descanso pedagógico. Acá ya se da claridad a lo ambiguo que había el otro decreto. Entonces, esa, digamos, que es la modificación que se hace, que dice, el tiempo de la jornada escolar incluirá el descanso pedagógico estudiantil, que consiste en una actividad pedagógica dentro del desarrollo curricular de la jornada escolar que dedica al establecimiento educativo para promover el bienestar integral a sus estudiantes de acuerdo con su organización escolar. Y me parece muy bien que hagan esto porque también el docente en el descanso tiene, digamos, que unos sitios fijos donde él debe hacer su disciplina. Entonces, él está ejerciendo su labor. Entonces, ya dentro de la hora, que es de 60 minutos, debe de incluirse ese descanso pedagógico estudiantil. Entonces, ya no hay ninguna ambigüedad. Dice, incluirá el descanso pedagógico estudiantil. Bueno, la asignación académica. Pues ya se había dicho que es el tiempo que distribuido en periodos de clase dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas de acuerdo con el proyecto educativo institucional o el instrumento que haga pues sus veces. Cuando el establecimiento educativo disponga de docentes especialistas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de preescolar y educación básica primaria, la asignación académica de los demás docentes de estos ciclos podrá ser inferior a lo indicado en el inciso anterior. Eso también es importante porque muchas veces se llevan a fortalecer, digamos, en primaria o en el mismo preescolar, docentes de inglés o a veces de educación física, entonces daban 1 o 2 horas, pero el docente tenía que cumplir la intensidad horaria que estaba establecida, que eran 20 para preescolar y 25 para primaria. No, ya si hay un especialista que va a ir a reforzar, pues el docente puede bajar un poco esa intensidad horaria y digamos que está dentro de la ley. Entonces, esa parte también es importante porque antes los rectores decían, no, es que usted tiene que tener 25 horas. Entonces, lleva un especialista y al docente le toca que quedarse 1 hora más después de la jornada para cumplir, digamos, su intensidad horaria. Ya sabemos que para preescolar y primaria, si hay especialistas, pues la intensidad del docente puede bajar un poco. Eso tampoco es mucho, a veces es 1 o 2 horas,
pero ya hace claridad también en ese aspecto. Para todos los efectos, los periodos de clase y la jornada escolar deberán incluir el descanso pedagógico y serán distribuidos por el rector o rectora en consulta con el consejo directivo y el consejo académico. Es decir, que ya la hora no va a ser de 60 minutos, sino que debe tenerse en cuenta esa parte y ya las horas pues pueden, de acuerdo a cómo se haga la concertación con el consejo directivo del consejo académico, pueden haber horas de 50 minutos, 55, bueno, eso ya depende de cada una de las instituciones. Los parágrafos son importantes por eso. El tiempo total de la asignación académica semanal de cada docente de educación básica, secundaria y educación media será de 22 horas efectivas de 60 minutos, incluido el descanso pedagógico. Entonces, ya no van a ser 1 hora de 60 minutos o 60 minutos usted en el aula porque tiene que ser de 60 minutos, sino que debe tenerse en cuenta el tiempo del descanso y allí organizar, digamos, con el consejo directivo y consejo académico de cuánto van a quedar las horas. Las 22 horas en la semana, eso sí no ha cambiado, permanece igual. En el artículo 3, pues se habla que se modifique el decreto 1075 de 2015, el cual quedará así. Cumplimiento de la jornada laboral. Esto es otra cosa importante. Los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación de 8 horas diarias. Eso era lo que este decreto nos planteaba y sigue igual. Son 8 horas diarias, pero ya hace una claridad importante. Dice, el tiempo que dedicarán los docentes de aula al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será de 6 horas diarias de permanencia continuas. Esto también es importante porque muchas veces los rectores, cuando se tenían 2 jornadas, entonces el docente estaba 3 horas en esta jornada y tenía que estar otras 3 en la otra jornada. Entonces se fraccionaba, digamos, el tiempo del docente. Entonces muchas veces el docente no iba a estar 6 horas, sino 8 horas o más. Y ellos se apegaban cuando, no, pero es que yo estoy 8 horas. Sí, pero es que en el decreto dice que son 8 horas, que son 6 dentro de la institución y las otras 2 pueden ser por fuera o dentro de la institución. Entonces usted está cumpliendo las 8 horas dentro de la institución y yo no estoy cometiendo ninguna irregularidad. No, acá aclara que son 6 horas diarias de permanencia continua, o sea, no se puede fraccionar. Eso es muy importante que ustedes lo sepan porque los rectores son muy dados a fraccionarle la jornada a los docentes. Para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes de aula realizarán autónomamente actividades propias de su cargo. Es decir, es lo que todo docente hace. En la casa el docente trabaja en la tarde, en la noche, los sábados, el domingo, los festivos. Es decir, de hecho esas 2 horas a veces se convierten en casi otras 6 horas de trabajo para el docente en casa. Pero ya sí aclara de que es autónomamente el docente para cumplir, digamos, esas 2 horas. O sea, ya no dice que es por fuera o dentro de la institución, no, es autónomamente y no tiene usted que estar cumpliendo en las instituciones por esas 2 horas para cumplir las 8 horas. Eso es muy importante porque acá también da claridad sobre eso y había muchos rectores que hacían que los docentes estuvieran las 8 horas en las instituciones. Es importante aclarar que los directivos docentes
esos sí deben de dedicar 8 horas diarias al cumplimiento de sus funciones en el establecimiento educativo, pero no son los docentes, son los directivos docentes, rectores y coordinadores o quien haga sus veces. Ellos sí deben de cumplir las 8 horas en los establecimientos educativos. Eso a veces se da, no se da. Bueno, yo en esa parte no quiero entrar a polemizar, pero lo importante es que para el docente de aula son 6 horas continuas, no se dejen fraccionar la jornada y esas otras 2 horas para cumplir las 8 horas deben de ser trabajo autónomo del docente ya por fuera de la institución. Esto también pues va para los docentes orientadores, las 6 horas continuas de permanencia y las otras 2 horas restantes de la jornada, pues ellos también mirarán autónomamente cómo las organizan de acuerdo, digamos, con la jornada laboral y con los rectores. Los docentes de apoyo pedagógico, que ahorita ya esa es otra parte que entra en este decreto, es que dedicarán 6 horas diarias continuas de permanencia, las cuales serán distribuidas nuevamente pues por el rector, que es el que, digamos, organiza las jornadas y las intensidades horarias, muchas veces pues con el apoyo del consejo directivo y el consejo académico. Y dicen pues que para complementar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes de apoyo pedagógico realizarán autónomamente actividades propias de su cargo de conformidad con el artículo, bueno, 2.46.33 de este decreto. Entonces, es importante que se haga cumplir este decreto que va a salir, ya se tiene listo y se están haciendo como unos pequeños ajustes. Digamos que este no es el definitivo, pero la idea es que para el 2025 ya empiece a regir. Acá me parece a mí que sería muy importante que aclarara lo de las jornadas únicas en cuanto a los descansos que se dan o el tiempo que se dan para el desayuno y el almuerzo, porque ese es un tiempo que a veces se dedica media hora para el desayuno, media hora para el almuerzo, ahí va una hora y a veces los rectores hacen que el docente se extienda una hora más en su jornada laboral. Pero si eso se da, recuerden que no se puede permitir porque el docente de aula debe permanecer máximo 6 horas de permanencia y continuas. Entonces, cualquier tiempo adicional ya se estaría incumpliendo esas 6 horas, o sea, estaría el docente trabajando más de las 6 horas. Entonces, es importante que cualquier situación que se dé sea concertada con el docente, que usted como docente diga, así yo lo hago así. De resto, haga cumplir, digamos, la norma y son 6 horas de permanencia continua, no más de 6 horas. ¿Quiénes sí pueden estar más de 6 horas? Pues los directivos, entre ellos los rectores, los directivos docentes o quien haga sus veces sí deben de cumplir sus 8 horas en el establecimiento educativo. Este es un decreto borrador, se están haciendo ajustes y estemos muy pendientes para que podamos nosotros hacer los aportes y digamos las preguntas que se tengan me la pueden hacer llegar por este medio para yo poderlas enviar si es que aún estamos de pronto a tiempo de hacer algunos aportes importantes, pero quería presentarles este borrador para mirar si ustedes tienen inquietudes, entonces me las hacen llegar y yo poderlas llevar, hacerlas llegar también a quien corresponda a ver si se tienen en cuenta. Los invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video.